hermanos, mis hermanas en Cristo. Estoy muy contento porque tenemos a un gran invitado en esta ocasión. Es mi hermano Iván Molina, que nos acompaña en esta ocasión para contarnos un poco de su vida, para conocerlo más. Y pues él es el líder del Ministerio de Alabanza Abba Padre Band y nos va a platicar también a nombre de su grupo, pues las experiencias que han tenido tanto antes de Cristo como después de Cristo. Hola mi hermano, ¿cómo está? ¿Qué tal, mi hermano? Muchas bendiciones. De verdad que para mí es una bendición, hermano, poder compartir este espacio. Agradezco la invitación que nos han hecho para poder compartir y, como usted decía, que podamos compartir nuestro testimonio, nuestras experiencias y que más personas puedan, ¿verdad? A lo mejor identificarse con alguna de las cosas que vamos a compartir, pero que vayan conociendo también un poquito más de lo que hacemos. Muchas gracias por la invitación. Amén. No, pues muchísimas gracias a usted por aceptar estar con nosotros en este programa. Y pues vamos a entrar ya de lleno, pero antes le quiero pedir si nos puede dirigir con una oración para pedir al Espíritu Santo que sea Él el que se haga presente en nosotros y pues para que Él se encargue de lo que Él tenga planeado para este programa. Amén. Amén, claro que sí, hermano. Vamos a hacer entonces este tiempo de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero comenzar este momento de oración reflexionando en esa palabra de San Lucas capítulo 17, verso 15. Es el pasaje donde los leprosos han sido sanados por la mano de Jesús. Dice así: uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle gracias. Este hombre era de Samaria. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amado Dios, en esta mañana venimos a tu presencia, Señor, como aquel leproso regresó a ti, dando gracias a grandes voces, Señor, arrodillándose delante de tu presencia, Señor, reconociendo que eres tú el sanador, reconociendo que eres tú el que pasó su mano sobre él y que fue tu palabra la que trajo la sanidad a su cuerpo. Señor, tú nos has tocado, tú nos has levantado, tú nos has limpiado, tú has hecho obras grandes y maravillosas en nuestra vida y lo mínimo que podemos hacer, Señor, es tener esa actitud que tuvo ese hombre ese día de venir a tu presencia, Señor, a postrarnos delante de ti, a decirte gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor manifestado en cada una de nuestras vidas. Te agradecemos infinitamente, Señor, todo lo que obras en cada momento, en cada instante de nuestra vida, por todo lo que has hecho, el llamado que un día nos hiciste, Señor. Y en esta hora también, Padre Santo, clamamos que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame con poder sobre cada uno de nosotros, que toque nuestra mente, nuestros labios, nuestro corazón, Señor. Que esto sea un tiempo de edificación a las vidas, que sea un tiempo donde las personas, Señor, también puedan acercarse más a ti. Padre Santo, tú nos llamaste a ser testigos, tú nos llamaste a dar testimonio, Señor. Tú dijiste en la Escritura, Señor, recibirán poder, recibirán mi Espíritu Santo y serán mis testigos. Así que, Señor, derrama una vez más tu Espíritu Santo sobre nosotros. Pon palabras en nuestros labios para que alguien pueda ser edificado. Te lo pedimos con la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Y pues le quisiera preguntar, antes que nada, ¿cuál sería ese momento que usted considere en su vida que fue el que partió su vida a un antes y un después? Amén. Sí, gracias. Es una excelente pregunta, mi hermanito. Antes que nada, para que los hermanos que no me conocen, bueno, soy Iván Molina, soy de nacionalidad salvadoreño. Nací allá en este país muy chiquito, llamado El Salvador, en Centroamérica. Soy de una familia humilde, de una familia sencilla, temerosa del Señor, amante de la Eucaristía, y tuve la bendición de ir creciendo en ese calor de hogar así, conociendo al Señor. Recuerdo que desde muy pequeño, sirviendo en la parroquia, estuve como monaguillo trabajando cercano a los sacerdotes y eso fue algo tan hermoso, ¿verdad? Pero para contestar su pregunta, hermanito, el antes y un después en nuestra vida,
el hecho de haber crecido en un hogar donde se hablaba de Jesús, donde se rezaba el rosario, donde se iba a la Santa Misa y donde había ese temor de Dios. Recuerdo, a nuestra parroquia llegaron sacerdotes irlandeses, misioneros, franciscanos, pues mi parroquia es franciscana y como parte de la fraternidad franciscana siempre hay por lo mínimo 3 sacerdotes en cada parroquia, así que yo tuve la bendición de estar rodeado de sacerdotes franciscanos misioneros que habían llegado de Irlanda y otros sacerdotes ya en la región que también iban llegando a trabajar. Y desde niño tuve esa bendición de poder estar cerca del altar, cerca de ese trabajo en la iglesia. Y a veces uno piensa que todo está bien, que no hay nada que arreglar, que no hay nada malo quizás pasando, ¿verdad? Pero yo recuerdo que teniendo yo 14 años, ya siendo un poquito más grande, incluso yo estaba participando de encuentros de juvenil, encuentros de prejuvenil. A esa edad, en mis 14 años, estaba comenzando yo también ya incorporándome a la pastoral juvenil de mi parroquia. Y yo recuerdo que pasó una temporada, hermano, que fue cuestión de 1 mes a 2 meses, que, que puede ser tan poco el tiempo, pero que puede ser lo que marque la historia después de ahí. Porque yo recuerdo que tuve la visita de unos hermanos de Estados Unidos, entre ellos unos primos míos en ese tiempo. Y pues la alegría de encontrarse con esos amigos y con esos primos, empezamos a ir a lugares, primero como con una idea de turismo, ¿verdad? De ir y hacer turismo y de pasear y de disfrutar, pero de repente como que ellos iban con una intención un poquito diferente y de repente como que ya había una distracción, había eso de irse desconectando, ¿verdad? Ya de repente un sábado no asistía al grupo de jóvenes porque pues estábamos allá en un centro turístico. Ya la otra semana nos fuimos porque estaba ya, habían otras invitaciones y etcétera. Y ese lapso de 1 mes a 2 meses, hermano, digo, podía haber sido una cosa terrible porque sin darme cuenta me estaba enfriando, me estaba alejando, me estaba justificado, porque yo lo justificaba, bueno, hace tiempo que no veo a estos amigos, hace tiempo que no veo a mis primos, y bueno, pues es un tiempo para que yo vaya, disfrute y comparta con ellos. Uno lo justifica, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa muchas veces, uno va justificando esas cosas. Recuerdo mi hermano que ya separándome, alejándome poco a poco, en uno de esos, pues, convencí a estos muchachos que me acompañaran al grupo para yo no perderme el grupo también. Y fuimos, alguno de ellos nos acompañó, recuerdo, aunque no todos, porque a esa invitación no todos aceptan así de inmediato, ¿verdad? Así que fuimos, y yo recuerdo que estando en ese grupo, el líder de la comunidad dijo, hay una oportunidad para hacer un retiro cerrado, es de 3 días, y bueno, ya está la oportunidad para nuestra comunidad, han dado ciertos cupos que son limitados. Y yo veía, hermano, que nadie levantaba la mano y decir, yo tomo una oportunidad de esa. Repito, yo tenía 14 años y yo al ver que nadie tomaba esa iniciativa y yo como siempre había crecido en la iglesia, más sin embargo, como le cuento, por ese lapso de varias semanas ya estaba como alejándome poco a poco y ya queriendo hacer otras cosas que yo sabía que no eran las cosas correctas, pero que ya íbamos como buscando un camino diferente. Levanto mi mano y digo, bueno, yo quiero un cupo de esos. Y yo creo que ese levantar mi mano ya era algo que era tan necesario en ese momento, aunque yo en ese momento justo no lo vi así. Lo hice más por tomar la oportunidad que habían enviado a la comunidad y que nadie lo estaba aprovechando. Fui a ese retiro, hermano, y ese retiro marcó mi vida para siempre. Yo me había creído que un niño bueno, un muchachito bueno, crecido en la comunidad, siendo monaguillo, prejuvenil, juvenil, y yendo a encuentros de 3 días, donde, bueno, para la edad, pues hacíamos jornadas de aprendizaje, de Biblia, de oración, jornadas donde hacíamos deporte, etcétera. Era una convivencia bien agradable. Y pues yo consideraba que no estaba como con muchas cosas de mi vida que necesitaba como hacer un cambio drástico. Mas, sin embargo, cuando llegué a ese retiro, hermano, ahí es donde yo tuve un encuentro personal con Jesús. Amén. Ahí tuve un encuentro personal con Jesús y aprovecho para decir aquí, aprovecho, ojalá alguien pueda entender lo que voy a decir. En mi caso,
fue a los 14 años. Pero tristemente hay personas que pasan pues, 15 años, 20 años, 25 años, están en la iglesia, están en las parroquias, van a misa, incluso hasta sirven. Pero me atrevo a decir que un encuentro personal con Jesús, de esa manera en la cual uno se encuentra interpelado y confrontado y listo para tomar decisiones de entregarle la vida al Señor, muchas veces no ha sucedido. Tristemente. Y claro que tenemos encuentro con Jesús en la Eucaristía, tenemos encuentro con Jesús en la confesión, tenemos encuentro con Jesús con la palabra. Hay muchas maneras de tener ese encuentro con Jesús, son encuentros que tenemos. Pero hay un momento en la vida, hermano, donde yo me refiero a ese encuentro, por ejemplo, de San Pablo, que va con una dirección completamente opuesta a lo que el Señor quiere y de repente en ese encuentro cambia completamente la vida. Y entonces aprovecho, digo esto porque en mi caso fue a los 14 años, que yo pensaba que porque estaba en la iglesia, que porque iba con mis padres, que porque estaba en las convivencias, que porque estaba en las jornadas de evangelización, pues todo estaba bien y no tenía mayor cosa que cambiar en mi vida. Y no me estaba dando cuenta. Y ahora yo medito y veo las cosas con mayor detenimiento. Y veo que aquello que yo con facilidad empecé a justificar y a enfriarme, y a enfriarme, y a enfriarme, es lo que le pasa a muchos por no haber tenido y no ser consciente, no haber tenido ese encuentro personal con Jesús que lo cambia todo, que hace todo diferente. De ese día, hermano, yo recuerdo, era un retiro del movimiento de renovación carismática y yo ese retiro, hermano, le puedo decir, marcó completamente mi vida. Yo recuerdo ese sábado por la tarde estando delante de Jesús, Eucaristía, un mar de lágrimas, de dejarle todo en las manos de Dios. Y los que han vivido un retiro como esto entenderán o quizás comprenderán lo que estoy diciendo. Es más, hay cosas que uno vive en el retiro que no se lo puede explicar con palabras. De hecho, hermano, quisiera poner una pausa aquí en este momento para Sí. que ese momento, ese fin de semana, esos 3 días que vivió usted teniendo ese encuentro con nuestro Señor, nos lo platique en el próximo programa que vamos a tener con usted, Encuentros Cercanos con Jesucristo, para que a detalle nos platique esa experiencia que tuvo, que pues yo estoy seguro que fue algo hermoso y pues marcó su vida. Definitivamente entiendo perfectamente lo que usted está hablando porque pues a mí me pasó. Yo tuve mi encuentro con el Señor ya avanzada edad, se puede decir a mi mediana edad, no hace Sí, mucho. Y pues sí, definitivamente la vida es muy diferente si uno hubiera tenido ese encuentro con así es. Jesús en forma personal, porque como usted dice, lo encontramos de muchas maneras, cada quien lo encuentra de una forma diferente, pero ese encuentro personal es muy necesario porque es el que realmente marca nuestras vidas. Al tener ese encuentro uno le abre, por lo general, en la mayoría de los casos, aunque hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, al abrirle el corazón en ese momento, en ese retiro, pues el Señor empieza a transformar nuestras vidas y de ahí pues todo es diferente. Así es. Pero pues le invito a irnos atrás. Nos platicaba que su niñez en El Salvador, ¿en qué ciudad, en qué pueblo del Salvador es usted? De San Francisco Goteras en el departamento de Morazán. Muy bien. Pues platíquenos cómo era su vida, su niñez, cómo la pasó ahí. Muy bien, gracias. Bueno, como dice mi hermano, pues estos detalles de ese día, de ese encuentro, pues lo vamos a compartir más adelantito en el próximo programa. Y entonces vamos paso a paso como nos está guiando el hermanito. Mi niñez, como decía al principio, mi infancia es, si lo puedo ver así, muy llena de la presencia de Dios, también con muchos desafíos, porque mi padre era de otro lugar, llega a este lugar de San Francisco Gotera, conoce a mi mamá, se casan y viven ahora formando ese núcleo familiar. Y entonces el comenzar, yo recuerdo incluso estando muy pequeño, vivíamos en casa de nuestra abuelita, pero cuando ya
se separan y empiezan a irse a ya tener su propia casa, ya hablando de mi papá con mi mamá. Entonces era como un construir de cero todo, ¿verdad? Hablando de todo, hasta el lugar donde íbamos a vivir, el lugar que se compró para eso. Y entonces con muchas pruebas, muchos obstáculos también al principio, pero ahí uno va viendo también lo que Dios va haciendo y desde niño aprendimos a eso. Yo recuerdo que mis padres siempre decían, lo que tenemos hoy no lo tenemos porque nosotros eh, lo hayamos logrado con nuestra fuerza, no, lo tenemos porque es un regalo de Dios, es una bendición de Dios, es Dios proveyéndonos y que tengamos esa conciencia y de que desde niño le vayan sembrando a eso, uno como que uno le va dando el verdadero lugar a Dios y eso creo que sucedió. Vale la pena también decir, somos una familia muy numerosa. eh, Usted sabe que los hispanos somos, yo siempre digo, los hispanos somos bien fecundos. Gracias a Dios. Así La que yo familia soy, pequeña vive mejor, ¿verdad? así que yo soy el segundo de 8 hermanos de papá y mamá. En realidad mi mamá tuvo 9 hijos en total. Pero yo soy el segundo de 8, ¿verdad? Ya del matrimonio de mi papá con mi mamá. Entonces, al ser una familia grande, eh, tiene muchas ventajas también, porque yo veía cómo, por ejemplo, en la parte espiritual, cómo mi papá, mi mamá tenía ese reto de poder ayudarnos y de enseñarnos a todos de manera que comprendiéramos el camino, que conociéramos el camino. Y mencionaba eso porque no es fácil. Eh, Cuando son 2 o 3 es como un poquito más llevadero porque pues son 2 o 3 cabecitas nada más que hay que convencer, pero cuando son más y eso va siendo un poquito más complicado todo, más sin embargo, pues todos íbamos creciendo, íbamos avanzando en eso, el catecismo, primera comunión y ese encuentro, ¿verdad? Con la parte de la fe, ¿verdad? De Entonces yo niño, creo, ¿usted recuerda qué sueños tenía para cuando creciera? Eh, ¿Ya tenía algo definido a lo que le gustaría dedicarse cuando fuera adulto? fíjese que esa es una muy buena pregunta porque le decía hace un momentito que nosotros crecimos cerca de sacerdotes, cerca de hermanos sacerdotes misioneros. Y era algo que a mí me llamaba la atención. Recuerdo en una ocasión, eh, hice un altarcito en mi casa, en la parte de atrás de la casa donde jugábamos. Hice un altarcito y puse a mis hermanos ahí como si era el pueblo y yo siendo el sacerdote celebrando la Santa Misa. Entonces, tal vez no sé si quepa en este momento o después, voy a compartirles que después de ese encuentro con Jesús que yo tuve a los 14 años, sentí ese deseo, esa inquietud vocacional. De hecho, entré al seminario cuando cumplí 18 años, tuve 4 años de seminario estudiando, ¿verdad? En ese momento yo podía percibir que era un llamado a ser sacerdote. Y entonces cuando era niño, llegó a pasar eso, pero era como algo de niño, algo Como un de esa, juego, lo tomaba un como un juego, juego. exacto, un juego, algo inocente. Y otra cosa que yo siempre hacía era que me gustaba mucho, por ejemplo, ser creativo con los cánticos. Por ejemplo, yo escuchaba una alabanza, hermano, en la parroquia y yo a veces iba caminando, yo iba cantando, pero yo iba poniéndole una letra diferente. Yo iba cambiando la letra, cambiando la letra. Y yo fui entendiendo que ese cambiarle la letra no era tanto robar los derechos de autor del que hizo la canción, sino que lo fui entendiendo que en ese momento para mí era como un canto espontáneo, usando el recurso de las notas y la melodía que ya tenía una canción. Entonces yo recuerdo, Una oración personal que usted estaba haciendo por medio de la música. exactamente. Entonces yo caminaba, cantaba y hacía mi propia letra y era como, como te dice, mi oración personal usando ese recurso de la música. Eh, Fue pasando el tiempo Tenía con la... el deseo en ese momento al darse cuenta que tenía ese gusto por la música y por componer letras de esa música que usted cantaba. ¿Se le pasó por la mente que en un futuro usted iba a estar escribiendo alabanzas para Dios, cantándolas, presentándose ante la gente en muchos lugares?
Bueno, siempre estaba en mí ese deseo de escribir, de hacer. De hecho, recuerdo que en algunos momentos cuando mis compañeros estaban en recreo en la escuela, yo me quedaba en el salón y escribía. Recuerdo también esto, es una anécdota que pasó. Yo tenía un compañero, ya cuando iba creciendo, quizás tenía unos 11, 12 años yo, y tenía un compañero en la escuela que él ya tocaba un poco el piano. Y entonces él vio que yo estaba escribiendo y le dije, ¿por qué no nos reunimos, hacemos tareas y le ponemos música a lo que escribí? Y él se puso a reír como diciendo, ¿qué tú puedes escribir? ¿Qué vas a escribir? Pero lo hizo. Entonces, y recuerdo que eran frases, formaba yo las estrofas, pero eran frases que no eran algo bien formado. Y ¿Te de hecho, acuerdas un pedacito de eso? De esa letra. recuerdo que esa específicamente no lo voy a olvidar nunca. Claro que sí me recuerdo, porque mi amigo, pues siendo en esa etapa, te sabe, hay a veces eso de reírse, de burlarse, etcétera. Y la canción decía, es él el que mi vida cambió, es él el que me dio dirección. Algo así comenzaba la canción. Pero entonces Las llegaba el palabras, coro, hermano, eran palabras proféticas. Usted ya amén. estaba profetizando lo que años después iba a suceder. Amén, amén, hermanito. Entonces, lo que venía aquí, el muchacho se reía era porque cuando yo llegaba al coro, pues lo que yo puse fue, es él el que mi vida cambió, etcétera. Algo así decía, pero repetía mucho esa palabra. Y como que eso le hizo gracia a él. Y cada vez que me veía en el salón o en uno de los pasillos, es él, es él, es él. Y lo tenía así como riéndose de eso, ¿verdad? Pero sí, siempre el hecho de estar apegado a la iglesia, tal vez exactamente como usted me pregunta, tal vez no llegó a estar en mi mente que un día iba a estar escribiendo alabanzas y presentándolas delante de un pueblo, pero sí estaba el anhelo y estaba el deseo en mi corazón de, de estar apegado a esa presencia de Jesús. Y como le digo, la música, la alabanza, ese espontáneo me fue conectando con el Señor de verdad en gran manera, hermano. ¿Usted de niño empezó a tocar algún instrumento? ¿Tuvo ese deseo de aprender a tocar un instrumento? Bueno, siempre estuve rodeado de personas que tocaban instrumentos en la comunidad. Mi abuelito fue un músico profesional y ahí yo me sentaba a escucharlo. En ese tiempo se tocaba mucha música de cuerda, de trillo y aquella habilidad para ejecutar el instrumento. Y a mí me gustaba y él me decía, ¿te gusta? Y me enseñó las notas más básicas y con eso andaba. No era que sabía gran cosas, andaba con las notas básicas. Cuando yo estuve en el seminario, específicamente en el país de Honduras, recuerdo que nuestro maestro dice, alguien que tenga idea de cómo tocar guitarra, y pues yo dije, me conozco un poco las notas, padre. Bueno, prepárate porque en 2 semanas vamos a comenzar la misa a las 8 de la mañana, que será para los niños, y tú la vas a cantar, y tú la vas a tocar. Entonces ahí sí que sentí el reto y empecé a mejorar, a mejorar. Y entonces, pero en esa etapa, siendo más pequeño, como usted me preguntaba, el hecho de estar rodeado de personas que tocaban música siempre me interesaba. Especialmente por la guitarra, siempre me interesó la guitarra, aunque el primer instrumento que yo pude tener, ya que fue un instrumento que me compraron a mí, fue la batería. Ahí estaba haciendo ruido en la casa, aunque lo que me llamaba la atención siempre era la guitarra. Muy bien. Y pues, ¿qué experiencias me puede platicar? Todavía estamos en tu etapa de niñez, con sus hermanos, con sus amigos. ¿Qué juegos eran los que más acostumbraban jugar en aquel tiempo? ¿En qué se divertía? ¿En qué se entretenía? Recuerdo, hermanos, que en ese tiempo los juegos eran tan sanos completamente. La mayoría de juegos eran afuera, la mayoría, la mayoría. En el barrio, en la colonia donde crecimos, lo más que nosotros hacíamos era el fútbol. Jugábamos mucho fútbol y otros juegos, por ejemplo, eh,
donde se involucran más niños, ¿verdad? Pero sí, siempre todo iba en torno al fútbol. Y de hecho, aunque el lugar fuera muy pequeño, usábamos dos piedras como porterías, usábamos lo que fuera y jugábamos de esa manera. Eh, era como lo que nuestra diversión en aquel tiempo. Creo que hoy en día se necesita eso, de que Sí, los niños salgan y jueguen. estar tomando el sol afuera, porque pues ahora la niñez de estos tiempos, pues es mucho de estar dentro de casa con los Sí, juegos y pues sí. por salud es más sano estar al aire libre. Así es. Sí, no, y aparte de todo los videojuegos ahora ofrecen, ¿verdad? Que es contaminar la mente, quitar el propósito de lo que Dios tiene para una vida. Porque un niño que se entretiene mucho en videojuegos y cosas así dentro de casa, que están en un móvil, en un electrónico, están en una tablet todo el tiempo, lo que hace es que pierden el interés por las cosas buenas. Ya no quieren leer un libro, no quieren ni hacer sus tareas, no se preocupan si tienen un examen en clase. Es decir, pierden el interés y si ese niño va perdiendo el interés por las cosas buenas, pues lo más normal es que termine también perdiendo el propósito por el cual Dios lo formó. Y eso para mí es muy importante. Yo le doy gracias a Dios que temprano pude reconocer y conocer el propósito de Dios, porque, hermanos, Dios lo creó a uno y no fuimos creados, no estamos aquí como fruto de la casualidad, estamos aquí con un propósito de Dios. Y yo le Amén. decía, esta semana yo platicaba con unas personas allá en Nueva York hace un par de días y yo les decía, ¿cuántos libros que están ya sepultados en el cementerio, personas que debieron haber escrito libros, música que no se cantó, notas que no se hicieron, proyectos, metas que se pudieron haber alcanzado, pero que simplemente las personas no lo alcanzaron porque no estuvieron en el propósito de Dios, porque estuvieron distraídos? Y entonces ahora que hablábamos de lo que pasaba antes de nuestra infancia y lo que pasa ahora, pues es una realidad que está pasando, ¿no? Que hay muchas distracciones y que eso lleva a perder también el interés por las cosas buenas. ¿Usted iba a la escuela? Sí, sí, ¿Qué tan bueno era? ¿Qué tan buen estudiante? bueno, yo puedo decir que era un estudiante promedio. Siempre me mantuve en las calificaciones, mi mamá siempre nos pedía. Mi mamá fue una persona que empezó a trabajar a los 11 años, así que ella no tuvo la oportunidad de la escuela. Ella no tuvo la oportunidad de prepararse académicamente. Nunca aprendió a leer, nunca aprendió a escribir. Así que ella nos decía, lógrenlo, saquen buenas calificaciones. Y ella estaba pendiente y ella estaba ahí y le preguntaba a los maestros, ¿cómo está haciendo mi hijo? ¿Qué es lo que...? A pesar de que éramos bastante, ella tomaba el tiempo para eso y entonces siempre estábamos ahí siendo en un promedio, ¿verdad? Siempre, que las notas fueran siempre ahí elevadas. ¿Se dedicó solamente a los estudios o en determinado momento tuvo algún trabajo de niño, de adolescente? Sí, tuve la bendición de como tener a papá y a mamá eh, que fueron muy esforzados. Mi padre trabajaba para la Corte de Cuentas en mi país. Mi madre era una ama de casa y una trabajadora de las que en mi país llaman trabajadores informales, vendedores informales, que tienen su puestecito, ¿verdad? Donde mi mamá vendía tamales ahí en ese puesto. Eran personas muy trabajadoras y eso hacía que nosotros tuviéramos lo necesario, ¿verdad? Así que ellos nos decían, enfóquense en estudiar, que ustedes no estén distraídos porque tienen que hacer, no, hagan su tarea, hagan lo que tienen que hacer. Entonces nos enfocamos. Lo que sí hacíamos cuando venía el tiempo de vacaciones, yo tenía un primo que tenían una empresa y, y entonces ellos fabricaban, y creo que todavía lo hacen, ladrillo para la construcción, y era una empresa muy grande, así que en las vacaciones lo que hacíamos era ir y pues aprender a trabajar ahí, pero era cuestión
de lo que duraba la vacación, no era gran cosa porque una vez que comenzaba otra vez las clases, pues era de enfocarse en las clases y también por las prioridades, porque en mi caso, por ejemplo, que siempre estaba sirviendo, ya cuando llegó a esa edad que podía trabajar, que podía hacer algo, que se me diera la oportunidad, pues ya era el tiempo también donde yo estaba comprometiéndome, yendo con los sacerdotes a las comunidades rurales y evangelizando para Semana Santa, evangelizando en Adviento, etcétera. Entonces, dividíamos el tiempo en eso. Tuve la bendición de contar con el apoyo de mis padres en la parte económica, gracias a Dios. ¿A qué edad entró al seminario? Cuando yo tuve la inquietud vocacional fue a los 14 años y yo le hablé a mi sacerdote y él me dice, mira qué bueno que estés sintiendo eso, ponlo en oración, eres muy joven, no vas a ser aceptado aunque intentaras ahora, porque necesitas ser mayor de edad, eran las reglas de la provincia franciscana en ese momento. Eh, Ponlo en la oración, ponlo en las manos de Dios, eres muy joven, si es la voluntad de Dios, así será. Así que lo que sí me inserté en ese momento fue en un proceso de discernimiento, se llama un proceso de discernimiento vocacional, donde mensualmente íbamos a una casa de formación que ya está en la capital, en San Salvador, y ahí nos reuníamos con, perdón, con jóvenes de diferentes lugares del país, con la misma inquietud, con el mismo deseo de querer descubrir qué Dios estaba queriendo para ellos. Así que al seminario entré hasta los 18 años, ¿verdad? Okay. Y ya a los 18 años los estudios los continuó dentro del seminario. ¿Hasta esa edad usted seguía en la escuela pública? Yo me gradué, mi bachillerato, de hecho necesitaban el bachillerato para poder ingresar al seminario. Okay. Necesitaban el bachillerato. Entonces yo me gradué y inmediatamente después de graduarme, en El Salvador uno estudia todo el año, las graduaciones son en noviembre o en diciembre. Y uno estudia desde enero hasta el final del año y las graduaciones son así. Entonces, yo me gradué en noviembre, mi bachillerato, y ya para enero, entonces, ya tuve que viajar a Honduras, que fue el primer país que me envió a mí el seminario. De los 14 a los 18 años, entonces, usted estuvo en ese periodo de discernimiento. ¿Y Así qué es. le decía a Dios en esos años? Sí, fue una etapa bien bonita porque dentro de la etapa también se me, se me facilitó todo. Yo puedo verlo de esa manera. Creo que también tiene mucho que ver la decisión de uno, porque en esa edad, 15, 16 años, pues a mí me gustaba mucho el fútbol. Yo estaba en el equipo, yo también tenía mi tiempo para el deporte. Y hubo un momento donde los entrenamientos de mi equipo, donde yo ya estaba jugando, quedaban justo cuando yo tenía que estar en la asamblea de oración, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces yo al principio traté como de rotarlo, una semana al entrenamiento y una semana a la asamblea, pero yo me estaba dando cuenta como que estaba yo en el entrenamiento y quería en mi mente ya en la asamblea, queriendo estar en la iglesia. Y hice la decisión, dejé el deporte así como prioridad, empecé a enfocarme en las cosas de Dios y el deporte ya lo hice como con el tiempo libre que me quedaba. ¿Era bueno para el fútbol? Bueno, era un muchachito, no tenía la libra que ahora tengo, era un poco más rápido y sí, me gustaba muchísimo, pero digo, en ese tiempo, antes de llegar a los 18 años, al yo tener la decisión de darle ese primer lugar al Señor y el deporte dejarlo para cuando me quedara tiempo, entonces esa comunión con Dios y ese querer entregarse a Dios, sí, usted me decía, ¿qué le decía al Señor? Y es que Dios empieza a hablar. Y Dios empieza a hablar por medio de un sacerdote. Dios me hablaba cuando yo iba a las misiones en Semana Santa a unas aldeas de lo más lejos de la ciudad y Dios me hablaba a través de un anciano, a través de una ancianita. Y yo ese acercamiento con la necesidad era lo que más me acercaba al propósito y al llamado que Dios me estaba haciendo, ¿verdad? Y era como que más me acercaba a Él. Pero yo por eso digo, hermano, uno puede estar distraído y yo podía, en vez de estar en esa misión, podía estar en otro lugar, que no era porque fuera una persona mala, sino porque tomé la decisión de hacer otras cosas que para mí eran buenas en el sentido del deporte, en el sentido de pasar tiempo personal, etcétera. Mas, sin embargo, yo ese tiempo lo separaba para ir y estar cerca de la gente y yo veía cómo la gente recibía
al sacerdote, por ejemplo, que subía hasta esas aldeas a celebrar misa y con aquella fe, con aquella pasión de los niños, de los ancianos ahí sentaditos esperando el momento de la Santa Misa, me tocaba mucho y Dios iba hablando a mi corazón. De hecho, eh, a través de esto del amor a las personas, el amor a las almas, fue donde Dios me fue conquistando, ¿verdad? Y, y cuando, no sé si me voy a adelantar en la entrevista, pero cuando yo ya estando en el seminario, después de ese tiempo que estuve ya estando en Guatemala, con la ayuda de los sacerdotes y los maestros, diciendo que mi vocación no era el sacerdocio, yo salí contento, yo salí feliz, ¿verdad? Yo veía, por ejemplo, compañeros míos que se fueron antes del seminario, que salieron antes que mí del seminario, yo lo veía como con un aire de tristeza, de frustración, de fracaso. En mi caso no fue así. En mi caso fue de alegría. ¿Por qué? Porque lo que yo encontré fue, tu vocación no es el sacerdocio. Tú vas a ser consagrado en el matrimonio, pero me vas a servir desde ahí. Y yo salí contento porque dije, Señor, yo te iba a servir, te quería servir a tiempo completo como sacerdote, pero ahora tú me pides que te sirva a tiempo completo desde otra vocación que es el matrimonio, de la cual también se puede servir. ¿Y cuál era la razón si usted había tenido ese tiempo de discernimiento y había llegado a tomar la decisión de entrar al seminario y estuvo dentro del seminario? ¿Cuánto tiempo estuvo en el seminario? Cerca de 4 años. 4 años. Sí. Pues fue tiempo suficiente. ¿Qué piensa usted que fue lo que sucedió para que tomara la decisión de decirle que ese no era su camino? Bueno, los primeros 4 años fuera del seminario, que solamente íbamos a un seguimiento vocacional, es ayuda, lo ayuda a uno a perseverar, lo ayuda a uno a mantenerse ahí en esa inquietud, pero no le está dando, como quien dice, lo que ya estando internamente en el seminario le va a dar, ¿verdad? Ya cuando usted entra al seminario, usted literalmente, usted vive como un sacerdote. Usted amanece pensando que usted es un sacerdote y de hecho todo lo que usted va a hacer durante el día es lo que un sacerdote vive el resto de su vida, ¿verdad? Y es una bendición, es una hermosura. Entonces, ya estando dentro del seminario, entonces empieza un proceso de discernimiento concreto, con trabajos específicos. Hay personas jóvenes que tienen vocación, que necesitan trabajar unas áreas y el sacerdote, el promotor vocacional o el maestro va en esa misma sinceridad de cada candidato y de cada seminarista, va trabajando esas áreas para bien del candidato y para bien de la iglesia, que no sean áreas que se queden sin haberse solucionado, y entonces y se van trabajando esas áreas, pero también hay una oportunidad tan grande en donde uno, ayudado por lo mismo, nosotros teníamos, no sé si todos los seminarios sean iguales, pero en el caso de nosotros, cada mes teníamos exámenes hasta de 100 preguntas, 120 preguntas, en donde eran cosas donde uno abre su corazón completamente. Teníamos exámenes académicos donde estudiábamos Vaticano II, estudiábamos Biblia, estudiábamos los Salmos, estudiábamos todo lo que es el compendio de la Sagrada Escritura. Y teníamos exámenes académicos, pero la importancia también era esos exámenes donde a mí me podían hacer una pregunta en la número 4, me la hacían en la 16, me la hacían en el 35, en el 70, dicha de otra forma, puesta de otra forma. Y en la medida que uno va sincerándose, pues uno va como creando ese discernimiento más genuino. De hecho, cuando yo empiezo ya estando en Guatemala a tener ese discernimiento más profundo de mi vocación, y llego a ese punto donde el Señor con tanta claridad mostraba mi vocación, le digo a mi sacerdote, yo estoy listo, creo que el Señor me ha mostrado, le agradezco con todo mi corazón todo cómo han sido usados por Dios para que yo llegue hasta aquí, para este discernimiento. Y entonces era un viernes, yo sentía que el lunes yo ya iba para mi país. Y él me dice, qué bueno que sientas eso, qué bueno que te sientas así. Y qué bueno que has llegado al punto de esto de tu vocación, pero vamos a hacer entonces un proceso diferente.
Estábamos nosotros como en marzo o abril. De aquí a agosto vamos a hacer esto. Y yo dije, de aquí a agosto, si yo sentía que ya estaba para irme el lunes. Y él me dice, de aquí a agosto vamos a hacer este proceso. De hecho, me mandó al interior de Guatemala una vez más a trabajar con los indígenas, a trabajar con los hermanos, a evangelizar, a predicar. Y era un proceso como para que si era una etapa de crisis, lo que yo estaba viviendo, que superara esa crisis y que el sacerdote siempre me decía, vemos eh, el potencial que hay en ti, vemos, ellos usaban esa palabra, vemos que hay madera en ti para ser sacerdote. Entonces, entré a ese proceso y el Señor más fuertemente fue mostrando mi vocación y eso es lo que le da felicidad al ser humano. Eso da realización, porque es el hecho de que Dios cuenta conmigo, pero no de donde yo pensaba que era, sino de donde Él dice que es. Y de donde Él dice que es, entonces ahí vamos a poder trabajar, vamos a poder ser fieles y vamos a esforzarnos por eso, ¿verdad? Por serle fieles al Señor y servirle de la mejor manera. Es muy importante descubrir esa vocación porque inclusive no solamente hay sacerdotes que a lo mejor no tenían la vocación de serlo y aún así siguieron ese camino, como al mismo tiempo puede haber personas casadas que a lo mejor el matrimonio no era su vocación y por Sí, costumbre a lo mejor, porque pues todo el mundo llega a una edad y se casa, entran al matrimonio cuando a lo mejor no era su vocación. Entonces es importante tener eh, ese tiempo de discernimiento. Digo, uno no así tiene es. que entrar al seminario para tener ese tipo de discernimiento, pero pues nosotros como padres es importante trabajar con nuestros hijos para irlos guiando, ¿no? Nosotros como padres tenemos pues una responsabilidad muy grande para con nuestros hijos, pero bueno, llegó el momento en el que salió del seminario y luego, ¿qué pasó? Sí, eso es algo también tan hermoso porque mis padres, desde que yo me fui al seminario, ellos estaban muy felices, veían la posibilidad de tener un sacerdote en la familia y estaban muy felices. Y cuando yo ya les comunico la decisión y todo el proceso que hemos llegado, ellos prepararon una fiesta en mi casa de bienvenida, algo que yo se lo voy a agradecer toda mi vida, porque esa es otra cosa, es el regresar e insertarse una vez más a lo cotidiano y esa bienvenida de la familia en casa, eso marca. De hecho, el mismo seminario me recomendó a mí que aunque ya regresaba a casa, pero que yo lo hiciera con un proceso. Yo tuve que ir y ponerme a servicio en la parroquia y a trabajar y a trabajar duro porque cuando uno sale del seminario, después de tanto tiempo que uno estuvo ahí, es como que, si lo pudiéramos decir, no quisiera decir una palabra que no sea, pero es como si haya habido una limpieza interior tan grande que hasta salir a la realidad completa así golpea, hay un golpe cuando uno sale, porque incluso yo recuerdo con esa inocencia que salí del seminario, que empezando, cruzando la frontera de Guatemala a mi país, ya ahí la primera estafa, por ejemplo, ¿no? Yo traía que me tenían que dar $800, me dieron 80, por ejemplo, ¿verdad? Y no es porque uno diga, ¿cómo se dejó estafar así? No, es que era ir paso a paso una vez más, involucrándose, porque uno mira las cosas de una manera bien diferente y el hecho de estar sumergido tanto en la presencia de Dios y como la etapa es de formación interna y porque es una etapa donde hay un discernimiento vocacional, entonces no hay mucho contacto con el exterior, porque se necesita eso interior. Entonces, Me hace pero pensar regresé, en la cita, perdón, en la cita bíblica de San Pablo, donde dice que estamos en el mundo, pero no somos ya de este mundo. Entonces usted así, estaba saliendo a un mundo que ya no le pertenecía a sí, usted. así es, así es. Y entonces, pero también viene la otra lucha, viene la batalla porque es como cuando uno va a un retiro, uno quisiera el domingo por la tarde que el retiro no termine y uno quisiera que el lunes el retiro siga y como decía Pedro, quedémonos aquí y hagamos tres chozas porque se siente tan bien estar aquí, ¿verdad? Mas sin embargo hay que bajar. Y Jesús dijo, no, hay que bajar, hay que descender, hay que llegar. Entonces, pero entonces viene la otra lucha que es el permanecer, perseverar, mantenerse en aquello que uno ha tenido, en ese encuentro con el que uno ha tenido con Dios. Es decir, ese encuentro que ha sido tan real y tan verdadero, pues ahora vamos.
con todo lo cotidiano, con todo lo que sucede en nuestro entorno, vamos a ser fuertes. Claro que vamos a tener las mismas ofertas que alguien que no ha tenido un encuentro con Jesús tiene. La oferta de ir a una fiesta, la oferta de ir y hacer cosas indebidas, la oferta de empezar a participar en cosas donde hay bebidas alcohólicas, etcétera. Esa oferta siempre va a estar, esa invitación siempre va a estar. Mas, sin embargo, siempre la decisión es nuestra, ¿verdad? De querer tomar las cosas como son, después de haber recibido tan grande revelación de parte de Dios estando en el seminario. Recuerdo que una persona saliendo del seminario me dijo, perdiste, él se sentía frustrado porque yo haya regresado. Creo que él pensaba que yo sí iba a quedarme en el sacerdocio y que, bueno, ellos iban a tener un sacerdote. Y él me dijo lo siguiente, me dice, pues para mí eres un fracasado, para mí eres un perdedor, porque tus amigos que se graduaron contigo años atrás, ahora se están ya casi graduando de ingenieros, de licenciados, etcétera. Pero tú has perdido tu tiempo. Y yo traté de hacerlo de la mejor manera. Y yo recuerdo que le dije a él, lo que yo aprendí en el seminario, con todo respeto, pero ninguna universidad me lo pudo haber enseñado. Ninguna universidad me lo pudo. Así que entiendo lo que me está diciendo porque académicamente ya mis compañeros van adelante, pero la realización de lo que el efecto que ha tenido, esa vida con Dios, esa vida de relación con Dios, de intimidad, de oración constante, diaria, desde la mañana hasta en la tarde, hasta en la noche, y vamos a dormir y vamos en esa actitud de oración, lo puedo aprender afuera. Claro que lo puedo vivir yo desde donde yo estoy, en una parroquia, después de tener un encuentro con Jesús. Pero mi experiencia en el seminario, considero, y se lo dije a él, ni una universidad me lo pudo enseñar. Ahora, le contesté eso, pero al mismo tiempo fue para mí el hecho de decir, bueno, si lo que he aprendido es algo tan grande, entonces no lo voy a tirar por una invitación a una fiesta, no lo voy a tirar por una invitación a hacer cosas que no debo, no lo voy a tirar por aquello que son ofertas y son salidas fáciles. Entonces fue como para mí también la bendición de darle valor a aquello, ¿verdad? ¿Cómo fueron esos años cuando usted salió del seminario? ¿Qué fue lo que sucedió ya al regresar a su casa con sus amigos que había dejado años atrás? ¿Qué fue lo que realizó en la vida? ¿Regresó a la universidad? Sí, muy buena pregunta. Yo estuve en la parroquia trabajando los meses siguientes después de que dejé el seminario. Acompañaba a los sacerdotes para ir a las aldeas, a la Santa Misa, acompañaba en el altar, trabajaba con ellos en la parroquia, pero al iniciar la universidad me di cuenta que aquel esfuerzo de mis padres que hicieron por mucho tiempo, parece que apenas iba a comenzar otra vez con la licenciatura que yo estaba empezando en la universidad. ¿Qué Así que licenciatura era? en psicología. Psicología. Y entonces recuerdo que hablé con mi mamá, a ella fue fuerte para ella, porque también tenía la oportunidad, un hermano que tenía en Nueva York me estaba dando la ayuda para que yo pudiera llegar allá a Nueva York. Y cuando yo le comento a ella fue muy duro porque ella estaba feliz, ahora tenía a su hijo de regreso en casa y estudiando y etcétera. Pero yo sabía que ella se había esforzado tanto tiempo, por mucho tiempo, no solo conmigo, sino con todos mis hermanos, y lo seguía haciendo, y lo seguía haciendo. Entonces yo dije, si me quedo, sí, me voy a graduar con el esfuerzo de ella, y tal vez en 5 o 6 años pueda empezar a ayudarle a ella. Pero si me voy, ya inmediatamente yo puedo ayudarle a ella con sus cosas y puedo ayudar de una manera diferente. Eso fue lo que pensé. Llegué a Nueva York después de 8 meses de haber salido del seminario solamente. Llegué a Nueva York y a un ambiente completamente diferente, muy, muy hostil, por cierto, pero también yo siempre digo, cuando Dios dice, yo voy a estar con ustedes y yo voy a proveer, yo voy a proveer para ustedes lo necesario. Yo vi la mano de Dios a 4 o 5 bloques de la casa donde yo llegué a vivir en Nueva York, estaba una parroquia. Y esa parroquia
pues yo podía ir caminando, estaba a 5 o 6 bloques de la casa. Y yo llegué un martes a Nueva York y el jueves había, yo no sabía, pero había una asamblea de oración y llego yo a esa asamblea de oración, hermano, era como que llegué a mi casa, era como que llegué al lugar donde dije, aquí soy, de aquí soy, de aquí pertenezco, porque para ese momento ya habían pasado cosas en ese ambiente hostil que le comento. Tan pocos días era el hecho de que o te adaptas al sistema de Estados Unidos, donde hay party, donde hay cerveza, donde hay muchas cosas, o te quedas solo, era lo que se me dijo cuando yo llegué. Entonces cuando yo llego después de 2 o 3 días a la parroquia y entro y veo el ambiente, el mover del Espíritu Santo y esa noche terminó precisamente con la adoración de Jesús sacramentado, yo dije, ¿por qué voy a estar solo? Porque estoy en un país nuevo, un país diferente, pero no puedo estar solo si aquí está Él conmigo. Ese fue un jueves. Ya el sábado me invitaron a una comunidad, empecé a predicar, ya sabían que yo predicaba, me invitaron a predicar, era ya en mi ambiente, hermano, y ahí esa historia, aquí hemos estado, gracias a Dios. Pues nos hemos dado cuenta en el transcurso del programa cómo pues Dios ha obrado grandemente en su vida, cómo ha tenido esos encuentros cercanos con Jesucristo en diferentes etapas de su vida, pero pues de eso nos platica en el próximo programa. Se nos acabó el tiempo para esta emisión. Le doy las gracias por habernos prestado un poquito de su tiempo para compartir su vida con nuestro público y pues aquí nos quedamos para el próximo programa de Encuentros Cercanos con Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, y bueno, esperamos que para la próxima emisión podamos entonces seguir desarrollando parte de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas gracias por la invitación. Hermanos, hermanas en Cristo, les invito a que compartan este programa para que más gente pueda conocer de nuestro hermano Iván Molina, de su ministerio, y les invito a que estén pendientes para que sintonicen también la próxima emisión de Encuentros Cercanos con Jesucristo, donde tendremos como invitado a Iván Molina. Que Dios les bendiga.